Por aquí nuestro evangelista de la casa, Waldemar Molina, que es el que tiene la palabra. Así que, gloria a Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre. Póngase sobre sus pies. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Domingo tras domingo Dios ha ido hablando a esta hermosa iglesia. Dios bendiga la visita, un placer. Se lo conozco yo. Es un gozo, es un privilegio. Sabe que lo más importante en este hermoso día son ustedes. La palabra dice que los que sean santos, santifíquese más. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad un día más de hacer su voluntad. Estoy un poquito afectado de la garganta, ya que el viernes estuvimos allá en las montañas de Trujillo Alto, Cupey Alto, predicando evangelísticamente. Y sabe que cuando uno predica evangelísticamente uno termina un poco afónito, dando lo mejor por las almas y dando lo mejor por la salvación de aquel que está en necesidad. Esta iglesia está recibiendo una bendición de parte de Dios, donde Dios a través de la palabra está usando diferentes vasos, diferentes personas de afuera y dentro de la casa de Dios. Hace 2 domingos atrás recibimos una visita donde Dios nos hablaba, donde Dios nos recalcaba de nuestro sometimiento ante la presencia de Dios, de nuestra voluntad ante la presencia de Dios, de lo que Él quiere para nosotros como pueblo de Dios. El domingo que pasó, nuestro pastor sacó el cayado del pastor y aconsejaba a la iglesia de parte de Dios que la iglesia necesita entrar en reverencia a la casa de Dios, que Dios exige sometimiento a la casa de Dios, porque algo grande Dios quiere hacer y entregar a sus hijos. Y hoy vamos a hablar y hoy vamos a predicar bajo el tema la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una voluntad para con Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿O nadie tiene voluntad de Dios aquí? Aquí nadie tiene propósitos con Dios. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 9. Versículos del 3 al 6. Y de ahí vamos a estar corriendo por la hermosa palabra. Libro de los Hechos, capítulo 9. Versículos del 3 al 6. Se quedan por ahí que vamos a seguir hablando de esa historia. La convicción, el choque, la experiencia de Saulo ante la presencia del que se merece toda gloria y toda honra. Ese impacto que tuvo Saulo ante la presencia del que nosotros adoramos todos los días, el Salvador de nuestras almas, Jesús de Nazaret. ¿Estamos listos, iglesia? Lee la palabra, la gloria del Padre, gloria del Hijo y comunión del Espíritu Santo a la iglesia que ama a Cristo. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alma mía, adora a Jesús. Y vale a Bagua. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Alma mía, adora a Jesús. Qué presencia de Dios. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Alma mía, adora a Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba y te bendice. Y vayan a luz. Le vayan no vayan a cayana oru. Lindo y cayanazo y vayanea aliana. Oh Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Jesús. Espíritu Santo de Dios, estamos ante tu presencia una vez más, pidiéndote que tu palabra cale a lo profundo de nuestra alma, a lo profundo de nuestro ser, a lo profundo de nuestros espíritus, que nos corte, Dios amado, que llegue hasta los tuétanos, que esta tu palabra nos redarguya, nos levante, que esta tu palabra toque nuestros corazones para seguir haciendo tu voluntad y no la nuestra, Dios eterno. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres real, tú eres genuino, tú eres verdadero, y a ti te damos toda la gloria, Jesús. Solo te pedimos que esta tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Tú conoces la necesidad, tú conoces nuestras condiciones, tú conoces nuestros desesperos, nuestros anhelos, nuestras peticiones. Ante tu presencia estamos, Dios. Te pido, como siempre te pido, Dios eterno, queremos que hable voz del Espíritu Santo de Dios y no la voz de Waldemar Molina, Dios eterno. Si viene palabra de Waldemar Molina, tú tienes el poder y el dominio para enmudecer mi boca, Dios eterno, porque la palabra que viene del Espíritu transforma. La palabra que viene de parte de ti, de tu presencia, Dios amado, aunque esa palabra dura, Dios amado, hace el efecto. Pero cuando viene palabra de hombre, la palabra de hombre hiere, la palabra de hombre lastima, la palabra de hombre nos restaura, la palabra de hombre nos levanta, la palabra de hombre nos salva. Pero tu palabra, Jesús de Nazaret, la que nos torna atrás vacía, hace el efecto en las vidas y en nuestras vidas, Señor. Abre el entendimiento, abre la sabiduría, que por el poder de tu palabra veamos las grandezas de ella, Dios eterno. Que tu presencia no me abandone, Dios amado, mientras voy haciendo tu voluntad, Dios. Que la presencia de tu Espíritu Santo abrace, que la presencia de tu Espíritu Santo redarguya, que la presencia de tu Espíritu Santo inquiete, que la presencia de tu Espíritu Santo salve, que la presencia de tu Espíritu Santo liberte, que la presencia de tu Espíritu Santo sane al enfermo, que la presencia de tu Espíritu Santo obre en lo más profundo de los corazones, Jesús. Que esta hermosa presencia que yo estoy sintiendo se arropando a cada uno de mis hermanos. Si vino alguien cansado, agotado, afligido, dice tu palabra: venid a mí los que estén cargados y cansados, que tú los harás descansar, Dios eterno. Que tu descanso sea morando en cada uno de mis hermanos por el poder de tu palabra, Jesús. Toda la gloria es tuya. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús de Nazaret. Recibe la gloria, Jesús de Nazaret. Recibe la gloria, Jesús de Nazaret.
Recibe la gloria, Jesús de Nazaret, porque la gloria te pertenece a ti. Dale un aplauso al Señor, dale una alabanza. Y puedes tomar asiento. Mi alma adora al Señor. Vamos a ver cómo empiezo, Denis. Alma mía, adora a Dios. Ay, vaya. Lindo tú eres, Jesús. Aleluya. Alma mía, adora al Cordero de la Gloria. Ay, animando el Cayanalo y Mahanaya. Oh, mi alma adora al Cordero de la Gloria. La voluntad de Dios es el tema. Saulo fue criado a los pies del rabino Gamaliel. Gamaliel, que su nombre significa en hebreo: mi bendición viene de Dios. Gamaliel enseñó a Saulo todo sobre la ley a tal magnitud que cuando empezó a crecer el evangelio, Saulo se levanta como perseguidor de la iglesia y los discípulos. Porque para él y su voluntad estaban en contra de la ley y estaban revolucionando las ciudades con el evangelio de Jesucristo. Saulo en su propia voluntad escogió defender la ley y levantarse en contra de la voluntad de Dios y el evangelio. Saulo se gozaba de la muerte de Esteban cuando lo estaban apedreando. Le entregaron sus vestiduras mientras estaban apedreando a Esteban, un hombre humilde, un hombre sencillo, que lo que hacía era llevar la encomienda del Padre en la tierra y hacer la voluntad de Dios de predicar el evangelio. Saulo se reía, Saulo se gozaba mientras apedreaban a Esteban. Hechos capítulo 7 versículo 58. Pensaba que era un falso predicador que confundía el pueblo con falsa doctrina, pero por encima de la voluntad de Dios no hay nada ni nadie que pueda paralizar la encomienda de Dios. A su nombre. No hay nada que pueda paralizar la encomienda y la voluntad de Dios que tenemos con Cristo en la tierra. Cada uno de nosotros como hermanos, como hombres y mujeres de Dios, y aún no sirviendo ni estando en la voluntad de Dios, hay una voluntad y un propósito que Dios ha determinado sobre cada uno de nosotros. La voluntad de Dios. Cuando tú buscas el significado, o puedes buscar, ojear en los diccionarios bíblicos, la voluntad de Dios es el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Lo voy a volver a repetir. La voluntad de Dios es el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando hay un control de parte de Dios, del soberano, en la voluntad de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que permitirle a Dios que se cumpla su voluntad. Cuando tú buscas el libro de San Lucas capítulo 11, verso 1, verso 2, hay un discípulo que le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El mismo Jesús le enseñaba a sus discípulos conforme a esta oración que era necesario pedirle al Padre que se hiciera la voluntad en el cielo como en la tierra. A veces nos cuesta hacer la verdadera voluntad de Dios. A veces nos pesa hacer la voluntad de Dios. A veces nos quejamos de hacer la voluntad de Dios. A veces hay cosas que ponen aparte la verdadera voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces hay rellenos en nuestro diario vivir que rellenan la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se queda hueca y vacía. Pero la voluntad de Dios tiene que ir por encima de todas las cosas. La voluntad de Dios tiene que estar primero que muchas cosas. La voluntad de Dios tiene que ser el primado en nuestras vidas. La voluntad de Dios tiene que ser la dirección diaria de nuestras vidas. La voluntad de Dios que se cumpla. Esa voluntad que Dios quiere es que Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y cuando uno rechaza la voluntad de Dios, entonces hay problemas. Pero cuando uno acepta la voluntad de Dios, entonces vas caminando conforme al plan de Dios en la tierra. Hace unas semanas atrás compartía con unos hermanos en Cristo. Ninguno son de aquí. Y me preguntaban y se admiraban. Y aquí la gloria de Dios, no sin nadie. Porque a veces uno está caminando, pero uno no sabe que lo están mirando de todos lados. A veces los que hacemos la voluntad de Dios, todo el mundo te está observando. Y tú menos eres el que sabe que te están observando. Y ellos me preguntaban: wow, Waldemar, ¿cómo tú estás pudiendo sobrevivir? Te fuiste creyéndole a Dios. No estás trabajando. No estás recibiendo un cheque. No estás recibiendo un salario. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Yo le dije: no es fácil, pero la voluntad de Dios va por encima de lo que yo pueda pensar o pueda declarar. A Dios le plació llamarme para su gloria y su honra, sacarme del trabajo, y yo tuve que creer y agarrarme de la fe. Entonces me preguntaban: pero es que yo me siento como extraño. Y lo malo que yo tengo es que yo tengo que hablarte con la verdad. Lo malo que yo tengo es que yo soy muy sincero y no puedo esconderte las cosas. Pero es que yo estoy trabajando. Yo tengo otro trabajo. Estoy bien económicamente, pero siento que me falta algo. Hombres con llamado, hombres con propósito, hombres con llamados ministeriales, pero han enfocado su voluntad en mejorar económicamente y no cumplir con el plan de Dios en la tierra. Es el primero. El segundo de la conversación, Dios lo saca del trabajo. Al costo de vida monumental, el cheque que recibe no le sustenta, o a lo mejor no le da para sus altos gastos en su hogar. Y toma la decisión de irse a trabajar por debajo de la mesa.
Dios lo saca del trabajo, recibe un cheque, pero no le da y recibe irse a trabajar, decide. Toda mala decisión no dirigida por la voluntad de Dios atrae consecuencias. Para no entrar en muchos detalles, ¿cuáles son las consecuencias? Me siento cansado, me siento desmotivado, no veo movimiento ministerial en el llamado que Dios me ha dado. Pero ¿quiénes son el obstáculo ahora mismo y quiénes están poniendo los obstáculos? Entonces fui un poco fuerte, pero le tuve que decir: tú estás incumpliendo con la palabra de Dios. Porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que someternos a las leyes terrenales. Tenemos que respetar las leyes terrenales. Y si Dios te permitió salir de tu trabajo para darte una pensión porque no podías más trabajar y tú te vas a trabajar por debajo, entonces tú no estás cumpliendo con las leyes terrenales y estás violentando la palabra y el orden de Dios. Y entonces estamos viendo los resultados en que la vida espiritual, en que el cumplimiento ministerial de llevar la voluntad de Dios por todo el mundo no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el enfoque está basado en lo material. Entonces, cuando es una voluntad de Dios, mi alma adora al Cordero de la Gloria. Jesús mismo les enseña a sus discípulos lo importante de pedirle al Padre que se haga su voluntad y no la nuestra. Jesús nos enseña por la palabra que debemos permitirle a Dios que tome el control de nuestras vidas diariamente y por completo. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si según oigo, así juzgo. Y si mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El mismo Jesús nos enseña y se expresa que hay que someterse a una voluntad, a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios en esta tierra, para que luego se cumpla la encomienda y la voluntad de Dios en el cielo. Pero nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Todo aquel que cumpla con la voluntad del Padre, va a llegar el momento en que verá la voluntad del reino de los cielos cumplirse en su vida. Pero hay una voluntad que no podemos dejar de hacer en la tierra hasta que Cristo venga, o mueras, como dijo Pablo, porque morir en Cristo es ganancia. Pero no podemos detener la voluntad de Dios, no podemos paralizar la voluntad de Dios, porque entonces estamos incumpliendo con Dios, que es el primado, el principal, el que dependemos de Él, en el que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. El escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 34 dijo: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Lo voy a volver a repetir porque me extrañó que no hubo amén. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Sea, Carlos, que nosotros tenemos que obrar conforme a la voluntad de Dios, porque hay una promesa que Dios nos hizo en arroz y habichuela. Hay un trabajo y una voluntad que yo tengo que hacer para recibir lo que Dios tiene para conmigo. Yo no recibo promesas si no hay voluntad de Dios. El escritor de los Hebreos vuelve en el capítulo 13, versículo 20-21. Estoy hoy bien bíblico. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. Verso 21. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad.
Lo voy a volver a repetir. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo quiero que por medio de Jesucristo se cumpla en nosotros la voluntad del Padre en la tierra. Él quiere que nosotros sigamos con el cumplimiento, sigamos con el mandato, sigamos con la encomienda. Amén. Y que nos hagamos una pregunta en esta hora. ¿Yo estoy haciendo verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Yo estoy verdaderamente dándole prioridad a la voluntad que Dios tiene conmigo? Si tengo un llamado, Dios, ¿estoy haciendo esa voluntad de mi llamado? Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El libro de los Hechos capítulo 9. Había un hombre llamado Saulo que quería la voluntad de Dios en la tierra. Pero él mismo, que manda a hacer su voluntad en la tierra, viene a defensa de su causa, porque él lo prometió en su palabra. Había un hombre que quería detener el plan de Dios y la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. La promesa de Dios se tiene que cumplir. La voluntad de Dios se tiene que cumplir. Mateo capítulo 28, versículo 9 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú puedes entender de que Dios está contigo, nada te puede paralizar de hacer la voluntad y la encomienda de Dios. Cuando tú te aferras a esa promesa de la palabra, porque el que come, almuerza, desayuna de la palabra de Dios, siempre vive creyendo la voluntad de Dios y en sus promesas. ¿Dónde están las promesas de Dios? Leyendo la palabra. Sí, porque si no la leemos se nos olvida. Porque Dios usa personas y nos habla. Pero lo que verdaderamente nos enseña de las promesas y la voluntad de Dios es esto que está aquí. Hechos capítulo 9. Saulo iba rumbo a Damasco en busca de los discípulos del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco chocó con un resplandor. Chocó con el que defiende la voluntad del Padre en la tierra. Saulo no conocía, para eso no entendía o no había leído el libro de Isaías donde hablaba de Jesús. Él tenía conocimiento de la ley del Antiguo Testamento, pero al parecer se le olvidó que habían hablado y le habían enseñado de un Mesías que se iba a levantar, que iba a caminar, que iba a levantar a sus discípulos para que se hiciera la voluntad del Padre en la tierra. Entonces, cuando vemos la voluntad de Dios, Él ve que le empiezan a matar a sus escogidos, empiezan a apedrear a sus ungidos, empiezan a hacerle el mal a todos aquellos que estaban expandiendo el verdadero evangelio y la palabra de Dios. Ve que se empiezan a turbar, se empiezan a regar los discípulos, a esconderse. Mi alma adora al Cordero de la Gloria, porque había un perseguidor llamado Saulo que estaba detrás de ellos. Amén, porque no quería que ese evangelio creciera ni la iglesia de Jesucristo creciera. Y como la voluntad de Dios se tiene que cumplir, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigue? El mismo Cristo lo enfrenta, el mismo Cristo se le revela, el mismo Cristo le habla para que él pudiera entender que lo que él estaba haciendo estaba mal, que la verdadera voluntad de Dios en la tierra y la voluntad del Padre era que el evangelio siguiera creciendo, y él mismo se le manifiesta y le dice: tú estás persiguiendo al mismo Jesús. Tú estás persiguiendo a la misma iglesia que Jesús fue sacrificado, fue torturado, fue lacerado, venció la muerte, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre. Yo vine por un propósito a la tierra y no va a haber nadie ni nada que pueda paralizar mi encomienda y la voluntad del Padre en la tierra. Pero hay unos puntos más interesantes en esta historia a la que lo quiero llevar. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él reconoció que quién era el Señor de señores. Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te da el coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. De un perseguidor de la iglesia nace una voluntad de Dios. De un hombre matando a los cristianos había una voluntad de parte de Dios. De un hombre de lo vil y lo menospreciado que daba miedo al verlo, nace una voluntad de Dios. De lo que nadie quiere, de lo que nadie le gusta, Dios le place levantar para que hagan la voluntad del Padre en la tierra. De esos que se aferran a la divina y santa voluntad, Dios dice: lo voy a escoger de lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se dicen que saben de la palabra y de la ley. Yo los voy a levantar para que mi encomienda y mi voluntad se cumpla. Por eso es que nosotros tenemos diferentes tipos de circunstancias. O si nos ponemos a ver nuestro tipo de levantamiento de quienes éramos, ninguno éramos unos ángeles. Ninguno nacimos santos. Pero el que santifica mi alma adora al Cordero de la Gloria. Nos escogió. El que transforma nos escogió. El que levanta nos escogió. El que rompe las cadenas nos escogió para que se cumpla la voluntad del Padre en la tierra. Los que dicen: sí, heme aquí, envíame a mí. Esta preparación fue bien extraña. Y Dios me traía muchos recuerdos en visiones. Me empezó a enseñar cómo yo al principio yo llegué a este lugar, cómo yo estaba. Me empezó a recordar esa primera experiencia que tuve con el semblante y el brillo de Jesús. Sí, porque yo pasé una situación similar a la de Pablo o a la de Saulo. Cuando solamente llegué a la casa de Dios por un compromiso, no por buscarlo, no sabía quién era Dios, sino que llegué porque tenía que cumplir con el mandato de un hijo postizo, de llegar a mi tía a la casa de Dios. Pero a la casa de Dios llegó este rebelde. Llegó ese hombre que estaba aborrecido, en pantalones cortos, empantallado, en blimblineado. Pero me recibieron así en la casa de Dios. Así me dejaron entrar a la casa de Dios. Así me dieron una silla en la casa de Dios. Y así mismo, como estaba en mi condición, así mismo Dios empezó a tratar conmigo. Así mismo, cuando me pasan al altar para que oraran por mí, a lo mejor muchos pensaban que Waldemar estaba endemoniado, pero no, era que Waldemar estaba viendo un brillo y un semblante que no todo el mundo lo podía ver en ese lugar, o nadie lo podía ver. Solo era una experiencia mía con Jesús de Nazaret. Alma mía, adora al que vive y reina.
Cuando pasan a Waldemar al altar, muchos pensaban que Waldemar estaba endemoniado, pero Waldemar no tenía aflicciones ni actos de endemoniado. Waldemar era que no soportaba la presencia de Dios, porque Waldemar con sus ojos estaba viendo en la pared de ese templo, de esa iglesia, un brillo, un fuego, un semblante, donde había una voz que decía: este corazón que está en mis manos lo cambio, ese corazón que está en mis manos yo lo transformo. Yo soy Jesús de Nazaret y se va a cumplir mi voluntad en tu vida. Cuando tú chocas con Dios, cuando tú tienes experiencias que te marcan, nada hace que tú mires para atrás. Cuando tú tienes un choque con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes un choque con la misma presencia de Dios, no hay nada que te haga mirar hacia atrás, porque has experimentado el verdadero poder de la presencia de Dios. Todo eso Dios me lo recordaba cuando llegué a la iglesia evangélica wesleyana por primera vez en una campaña de aniversario, invitado por Luis Isaac. Y ese evangelista hace 13 años atrás me llama por mi nombre, me pone al frente, le dice a la iglesia: mírenlo bien, mi alma adora a Jesús, obsérvenlo bien, porque cuando menos se lo esperen va a tener un micrófono al frente adorando a Dios. Había una voluntad de Dios que había escogido para conmigo, pero yo tuve un choque y un encuentro genuino con Jesús y con su Espíritu Santo, donde el sol de hoy, la llama de su presencia, no ha consumido, porque Dios es real. Pero es el choque, es la presencia, es tu anhelar chocar con ese brillo, chocar con ese que se hace temblar, que te demuestra que tú no puedes aguantar su presencia. Me acuerdo, pastor, que en ese lugar, esa primera vez, mi cuerpo no se podía contener. Mi hermano me aguantaba por la derecha, mi tía por la izquierda, pero una presencia tan y tan increíble que mi cuerpo no aguantaba esa presencia y ese semblaje que yo estaba viendo revelado en mi vida. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Entonces todo este plan de esta palabra nació en experiencias. Esa misma experiencia que le pasó a Saulo, temblando, temeroso, yo la experimenté. Pude reconocer quién habló. Pude reconocer quién dijo: te sano el corazón. Pude reconocer quién dijo: mi voluntad se va a cumplir en tu vida. Y pude experimentar lo que verdaderamente Saulo experimentó. La voluntad de Dios en nuestras vidas es importante. La voluntad de Dios en nuestras vidas es primordial. La voluntad de Dios en nuestras vidas es necesaria. No la podemos olvidar. No la podemos dejar atrás. Porque es la voluntad más hermosa que uno puede tener. Que Dios te escoja para hacer su voluntad es un privilegio. Que Dios te escoja para hacer su voluntad es un privilegio que no todo el mundo lo puede obtener. Yo me recuerdo que en esa visión veía a Carmen Carrucini muchos años atrás en un lugar, en una emisora, predicando la palabra. Yo me conectaba cuando tú predicabas la palabra en esas emisoras. Y te veía como si fuera el de ayer, mi alma adora al Cordero, ahí predicando con autoridad, con denuedo la palabra del Señor. Predica mi palabra, dice Jehová. Vuelve a predicar mi palabra. Porque mi voluntad contigo es perfecta y es genuina. La has echado a un lado. Mi alma adora al Cordero. Viva Dios. Pero así me decía el Espíritu de Dios: dile a mi hija que mi voluntad es perfecta
Y ella está llamada a predicar mi palabra. Sí, han cambiado las cosas. Sí, te has casado. Sí, Dios te ha bendecido con un buen marido, con un buen esposo. Pero la voluntad de Dios tiene que continuar. Viala, y paro, y manosaja, le mando, digo, magua, levu, mi saluja, más agua. No podemos dejar que nada impida ni paralice la voluntad de Dios. Hay que predicar la palabra de papá. Los que no son llamados quieren predicar. Pero los que las tinieblas y todo lo que nos rodea nos oprimen para paralizarnos, somos los que cargamos con la verdadera voluntad. Somos los que cargamos con el verdadero llamado de Dios. Luego de esa experiencia, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Porque cuando Dios quiere dar experiencia, contigo es contigo. Dios me da mi experiencia, pero tú no la vas a ver. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Dios me da momentos contigo, conmigo, pero hay gente que no lo va a ver. Son experiencias de tú a tú, las que verdaderamente marcan y transforman. Nadie podía ver. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Verso 10. Ahí quiero llegar. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: mi alma adora al que vive. Cuando Dios llama a alguien que dice: heme aquí, Señor, mi alma adora al Cordero. Hay una conversación entre el Todopoderoso y su Hijo en la tierra. Mira, Dios te está levantando de madrugada, levántate. No es que estás perdiendo el sueño, no es el frío, no es el aguacero. Es que Dios quiere hablar contigo y quiere que tú le digas: heme aquí. Es que Dios quiere que verdaderamente, amén, tú le digas: heme aquí, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios quiere hablar contigo. Las mayores experiencias nacen en las madrugadas. Las mayores experiencias, escucha, nacen en las madrugadas. Por eso Jesús, cuando terminaba su encomienda en la tarde en la tierra, se iba para el monte a hablar con el Padre. Y te enseña la palabra de la segunda, de la tercera y de la cuarta vigilia de la madrugada. Porque no es que todos los días Dios te va a levantar de madrugada. No es que ahora te vas a afanar y vas a estar todos los días. Pero hay días que Dios quiere hablar contigo y lo quiere de madrugada para que tú sometas la carne y venzas en el espíritu. Ananías respondió: heme aquí. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Experiencia con Dios. Y a los 2 o 3 días ya Saulo estaba orando. Ya Saulo estaba pidiéndole a Dios. Ya Saulo estaba pidiendo auxilio a Dios para que lo ayudara. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Pero cuando tú vas al libro de los Hechos, capítulo 22, verso 12 al 14, hay una conversación de Pablo relatando este impacto, pero con una palabra que es la que estamos utilizando hoy en día. Cuando tú vas a Hechos 22, versículos de 12 al 14, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Ve dónde aparece que Saulo, Dios tenía una voluntad para con él? Entonces cuando vas nuevamente al libro de los Hechos capítulo 9, mi alma adora al Cordero, luego que Ananías le pone las manos, luego que verdaderamente Ananías se deja usar por el Señor, luego que Ananías, Dios le habla y le dice: no tengas miedo, ya yo trabajé con él, no tengas miedo, ya yo experimenté con él, ya chocó conmigo, ve donde él, hazme caso a mí, obedece mi voz, porque él es instrumento escogido. Cuando tú vas al verso 15, a que lo anoten por ahí, porque no hayan encontrado este ejercicio que a mí me impactó un montón. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando tú buscas en la Biblia, o buscas en un diccionario, o buscas en Google, el único que se le llamó instrumento escogido en la Biblia fue a Saulo. Lo puedes buscar en toda la Biblia y no hay más nadie llamado como un instrumento escogido, sino Saulo, que se convirtió en Pablo, el mayor, amén, apóstol evangelista de los gentiles, que se desbordó haciendo la voluntad de Dios por todos los continentes y donde quiera que Dios lo llamaba, cumpliendo la voluntad del Padre en la tierra. ¿Qué te está paralizando en tu voluntad con Dios? Piensa por un momento cuál ha sido o cuál es la voluntad que tú tienes para con Dios en la tierra. Y piensa si verdaderamente estás haciendo la voluntad de Dios. Las exigencias de Dios. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuáles son los llamados bíblicos? ¿Y qué pasa? Que es una iglesia donde fluye pan, donde fluye palabra, donde fluye presencia, y la voluntad de Dios y los llamados están paralizados. Me disculpan, pero es que yo tengo que hablar lo que el Espíritu de Dios me da. Una iglesia donde hay presencia de Dios, una iglesia donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, una iglesia donde se nos enseña la palabra, una iglesia donde nos dan pasto fresco. ¿Por qué los ministerios están aguantados? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los pastores que habla la Biblia? Que son 5 llamados por la Biblia. ¿Qué está pasando? El pueblo de Dios está para multiplicarse, no importando la opresión. El pueblo de Israel, cuando lo metieron en Egipto, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces esta iglesia está siendo oprimida, pero a la misma vez tenemos que demostrar multiplicación. Porque una voluntad de Dios no la cambia nadie. Una voluntad de Dios no la cambian principados, ni potestades, ni brujeros, ni santeros. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se tiene que cumplir, no importando por lo que la iglesia esté atravesando, porque Dios dijo y la palabra dice y Jesús dijo que ninguna alma forjada contra la iglesia prosperará. Entonces, ¿quiénes son los que estamos paralizando la voluntad de Dios y tu crecimiento y nuestro crecimiento ministerialmente y espiritualmente? No son las tinieblas. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos al no ver a un Dios más allá de lo que lo estamos viendo. ¿Sabes la alegría que a mí me dio cuando estaba ahí de rodillas, escuchaba a la iglesia, todo el mundo cantando en los coritos?
¿Tú sabes dónde me transportó, Denis? Y discúlpame que te saque de la comunión. Abajo, cuando hacen 7, 8 años atrás, esos cultos desde el comienzo de fuego, candela, chispa, todo el mundo encendido, todo el mundo corriendo por la iglesia en el espíritu, la presencia de Dios ahí activa. ¿Qué pasó? Nos cambiaron el lugar. Sigue siendo la misma iglesia, el mismo Dios, el mismo espíritu. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si lo que hicimos fue subir las escaleras. Sigue siendo el mismo pastor, sigue siendo los mismos líderes, el mismo Dios, la misma palabra, no ha cambiado. La voluntad de Dios para con nosotros tiene que florecer nuevamente. La voluntad de Dios en nuestra vida tiene que nuevamente resurgir. La vara de Aarón, decía mi amada, rebeldecerá. Tenemos que rebeldecer nuevamente y olvidarnos de lo que estemos pasando y olvidarnos, amén, de lo que está paralizando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Póngase sobre sus pies. Dios bendiga a nuestros hermanos de Facebook. Gracias por estar conectados en esta mañana. Esta fue la Iglesia Evangélica Wesleyana, Barrio Mameyal, Dorado, Puerto Rico. Nuestro pastor Carlos Rivera. Su número es 787-314-9075 para oración. 787-314-9075. Pastor Carlos Rivera. Dios te bendiga.